Como hemos visto en las 2 semanas anteriores, el Señor, a pregunta expresa de sus discípulos, ha pronunciado el gran discurso profético del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Estamos en la narrativa ya, no se olviden, la última semana que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Ya estamos en la última semana. Ese discurso del Monte de los Olivos, capítulos 24 y 25, corresponden al día martes. Fue el día martes de esa última semana. El siguiente día, el día miércoles, el Señor y sus discípulos permanecieron en Betania. Ellos estuvieron ahí en Jerusalén, pero no se quedaban a dormir en Jerusalén. Ellos iban a Betania, que estaba muy cerquita, a casa de Lázaro, María y Marta. Ahí estaban pasando la noche y por las mañanas regresaban allá a Jerusalén, específicamente al templo. Pero el día miércoles no lo hicieron, permanecieron allá en Betania, según vemos Mateo 26, de los versículos 6 al 13. Estuvieron en casa de un hombre al que Mateo identifica como Simón el leproso. Estando allí, una mujer derramó sobre la cabeza del Señor un perfume costosísimo. Y los discípulos se enojaron porque consideraban que eso era un gran desperdicio y que ese perfume bien hubiera podido venderse para dar el dinero a los pobres. Pues bien, el Señor los reprende y les dice que tal acción ha servido para preparar su cuerpo para la sepultura y que tal acción será contada para memoria de aquella mujer en cualquier lugar del mundo donde se predique el Evangelio. Y bueno, las palabras del Señor siempre se cumplen, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de esa mujer, ¿verdad? Aquí estamos hablando de ella. Ese mismo miércoles, Judas pacta con los principales sacerdotes entregar al Señor y recibir a cambio 30 monedas de plata. ¿Saben qué se compraba con 30 monedas de plata? Un esclavo. Un esclavo sin valor prácticamente, ¿no? Ese fue el precio que Judas aceptó por el Señor Jesús. El precio de un esclavo. Y bueno, llegó el jueves, y ese jueves era el día de la celebración de la Pascua, la más grande de las fiestas que el pueblo judío celebraba. Tengan su Biblia abierta ahí en Mateo 26, que ya leímos, espero que la tengan abierta. Y aunque no leímos, vean el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua era una comida, o creo que es mejor o más propiamente decir, era una cena. Era una cena que se celebraba el día 14 del primer mes del calendario judío. El primer mes del calendario judío primero se llamó Abib, así lo van a encontrar por allá en el Nuevo Testamento, pero después del regreso de la cautividad de Babilonia, bueno, ya se encuentra como Nisan. Primero Abib, luego Nisan. Ese era el primer mes del calendario judío. Y el día 14 de Nisan se celebraba la Pascua. Pegadito a eso, al otro día, a partir del día 15 y hasta el día 21, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Estas dos fiestas estaban muy relacionadas y celebraban juntitas, de tal manera que no era raro escuchar llamarlas de manera indistinta. Podían llamar a una y hablar de las dos, o llamar con el nombre de cualquiera a las dos. Por eso aquí vemos en el verso 17,
Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le preguntan, Señor, ¿dónde vas a tomar la Pascua? ¿Verdad? Por eso es que es indistinto llamarlos de la misma manera. Y bueno, ¿saben? Hablemos de la Pascua. Hablemos un poquito de la Pascua. Tiene su origen allá en Éxodo capítulo 12. No vayan en su Biblia, no vayan allá, les voy a platicar, ¿sí? Para que no se me distraigan. Éxodo capítulo 12, pero además ya la gran mayoría de ustedes concluyó su año de lectura bíblica, ¿verdad? Entonces ya por lo menos una idea tienen de qué dice este pasaje. Bueno, ahí tiene su origen la fiesta de la Pascua. Éxodo capítulo 12, la noche en la que Dios liberará a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, y lo va a hacer por medio de la 10ª plaga. Él ha estado afligiendo a Egipto con 9 plagas, llega aquella noche y lo va a hacer con una 10ª plaga. Esta consiste en la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la sierva de más baja condición, incluidos también los primogénitos de todos los animales. Todos iban a morir, todos. Pues bien, ese día 14 de Nisán, por la tarde, el pueblo debería sacrificar un cordero que debería ser un macho de 1 año y sin defecto alguno, un animal perfecto, sin defecto alguno. Esas eran las características. Deberían escoger a un cordero con esas características y deberían sacrificarlo por la tarde del día 14. Y con la sangre de ese cordero, ellos deberían untar los postes, los laterales y el dintel, la parte superior de las puertas de sus casas. Esa sangre la tendrían que untar allí. Casas donde habitaban los israelitas y casas donde ellos iban a tomar la Pascua. Bueno, esta comida de Pascua consistía de 3 elementos: el cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Eran los 3 elementos de la Pascua. Ahora, el cordero, también aparte de las características que ya dijimos, de 1 año sin defecto y macho, bueno, aparte de eso, el cordero tenía que ser asado al fuego y completito. No le podían cortar nada y sobre todo no le podían quebrar ni un solo hueso. Tenía que ser asado completito. Ahora, la manera en la que tenían que comer la Pascua, dice ahí que era ceñidos los lomos, que ya explicamos cuando vimos Pedro, ¿se acuerdan? Era atados sus túnicas, atadas, preparándose para la acción. Ceñidos los lomos, calzados los pies, es decir, sus sandalias tenían que estar puestas, y con su bordón en mano. ¿Qué es un bordón? Bueno, era un báculo, un bastón, pues, ¿sí? Con su bastón en mano. Esto es, ellos deberían estar preparados para viajar, ¿sí? Preparados para viajar. Además, deberían comerla apresuradamente. Y lo tenían que hacer así porque esa misma noche ellos iban a salir de Egipto. Por eso tenían que hacerlo así. Ahora, la indicación de colocar la sangre del cordero en las puertas era de vital importancia. Esa misma noche, como ya dijimos, Dios pasaría por la tierra de Egipto y mataría a todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Pero cuando él viera la sangre en las puertas, entonces él pasaría de largo, y ninguno de los primogénitos de esas casas moriría, ninguno. Pasar de largo, eso es
lo que significa la palabra Pascua, que en hebreo es Pesaj. Significa pasar de largo. Entonces, cuando Dios viera la sangre del cordero en una puerta, pasaría de largo de esa casa y los que allí se encontraban serían librados de la muerte. Miren, ciertamente la fiesta de la Pascua recordaba a los israelitas su liberación de la esclavitud de Egipto, pero además, y quizás sobre todo, y ese es el sentido que yo quiero resaltar en este día, el sacrificio del Cordero perfecto y su sangre en las puertas significó para los israelitas ser librados de la muerte. La Pascua simbolizaba salvación de la muerte. Y esta fiesta fue ordenada por Dios, dice ahí en el Éxodo, para celebración perpetua en Israel. Es decir, la tenían que celebrar a partir de ahí siempre. Cada año tenían que celebrar esta fiesta. Los elementos básicos de esa primera Pascua permanecieron, no podían cambiar, no tenían por qué hacerlo. Sin embargo, hubo otros elementos, como por ejemplo la forma, ¿sí? el cómo tenían que estar vestidos y la forma apresurada y todo eso. Esas formas de cómo tomarla, bueno, esas sí cambiaron con el tiempo, porque esas formas fueron muy, muy específicas, necesarias para esa primera Pascua. Sin embargo, después ya no eran las mismas condiciones. Por eso algunas cambiaron. Sin embargo, la ceremonia como tal, como Dios había dicho, tenía que celebrarse siempre. Y ese simbolismo permaneció también. Todo esto permaneció hasta tiempos de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y Él la celebró así durante su vida terrenal. Sin embargo, en esta última Pascua en la que Él participó, hubo un cambio radical. Un cambio en la ceremonia, un cambio en su simbolismo. El Rey, el Mesías, por su autoridad, por su soberanía, Él cambió esta ceremonia. Y vamos a verlo, sigamos ahí en Mateo 26. Y vamos a ver el primer elemento de esta nueva ceremonia, que es el pan. Pero vamos un poquito antes. Ya vimos ahí en el verso 17 que el Señor celebró la Pascua. Y es que el Señor cumplió con la ley, porque Él tenía que hacerlo como cuando se bautizó, para cumplir con toda justicia. Por eso Él cumplió la ley y Él observó fielmente la celebración de las fiestas establecidas en la ley. Y la Pascua era una de ellas. Y Él la celebró puntualmente. Estamos en Mateo 26, versos 18 y 19. Sus discípulos se encargaron de hacer los preparativos. Verso 20. Cuando llegó la noche, es decir, a la hora establecida, el Señor participó de la Pascua. Cuando llegó la noche, dice, se sentó a la mesa con los 12. Y tal vez aquí tenemos en la mente, allí en nuestras casas, donde está la mesa y jalamos la silla y nos sentamos, ¿verdad? Bueno, no era así en aquellos tiempos, no era así. En nuestras Biblias dice cuando llegó la hora se sentó a la mesa, pero literalmente dice se reclinó en la mesa. Se reclinó en la mesa. Y entonces a lo mejor nosotros, entonces ¿qué? ¿No había silla? ¿Ya está la mesa? ¿Se hizo así o qué? ¿Cómo era, no? No, bueno, la cosa es que las mesas eran o muy chaparritas, o a veces de plano no había mesas y lo comían en el suelo, esa es la realidad. Y lo que hacían era poner cojines alrededor de la mesa
Y ellos prácticamente se recostaban, se reclinaban. Y ahí estaban. Por eso no se sentaron, se reclinaron en la mesa. Versos 21 al 25, el Señor anuncia que va a ser entregado. Él ya lo había dicho varias veces. Y él dice aquí que él va a ser entregado porque así estaba escrito, es decir, las profecías escritas ahí en el Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a ser entregado. Porque estaba escrito. Y sin embargo, el que lo entregaba no estaba exento de responsabilidad. Sí, ya estaba profetizado, ese era el plan y ese plan se iba a cumplir, pero quien iba a provocar eso no quedaba exento de responsabilidad. Y caía con una responsabilidad tremenda sobre sus hombros. Y aunque en ese momento no quedó exhibido delante de los demás, Judas, claro que quedó descubierto. El Señor lo sabía. El Señor de ninguna manera fue tomado por sorpresa. Él no ignoraba las cosas. Verso 26 de Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Miren, la cena de la Pascua, ahí en el tiempo del Señor Jesús, constaba de los elementos básicos que ya mencionamos: el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Pero en el tiempo del Señor, la ceremonia también contenía el uso de 4 copas de vino. Y la celebración estaba dividida en varias partes. Y sin entrar en tanto detalle, en estos momentos vamos a mencionar algo de cómo se celebraba de manera general. La Pascua iniciaba con una palabra de bendición que pronunciaba el padre de familia sobre la primera copa de vino y se bebía. Luego, en segundo lugar, el padre de familia daba una explicación del significado de la celebración. Y en ese momento se bebía la segunda copa de vino. Pero además se entonaba un canto que contenía los salmos 113 al 118. A ese grupo de salmos se le conoce como el Jalel. Entonces, en el momento de esa segunda copa, después de tomarla, se entonaba la primera parte del Jalel, los primeros salmos de esos 113 al 118. Después de esa copa y de esos cantos, venía propiamente ya la comida. El cordero y los panes sin levadura. Algunos dicen que las hierbas amargas las comían allá cuando estaban en la segunda copa o antes de la segunda copa. Otros dicen que es aquí, por eso sin entrar tanto detalle. Simplemente diremos ahorita, venía ya después de la segunda copa, venía la comida propiamente. El cordero seguro y los panes sin levadura. Y saben, lo más seguro es que fue en ese momento de la Pascua, de la cena de Pascua, fue en ese momento cuando el Señor haya tomado el pan del que nos habla el verso 26 y lo hubiera bendecido, en ese momento. Y entonces dice que lo bendijo y sigue diciendo el verso 26, y lo partió y dio a sus discípulos. Ahora esto era lo normal. ¿Saben? No había panes individuales. Es decir, cada quien tenía ahí su pancito. No. Eran panes grandes, muy grandes. Ya saben que eran panes sin levadura. Entonces no eran panes gruesos porque no inflaban, no tenían levadura, no inflaban. Pero además no eran blanditos, eran panes duros. ¿Sale? Entonces, y eran panes grandes. Entonces,
Por eso el padre de familia que estaba presidiendo, en este caso el Señor Jesús, toma el pan y lo parte y lo reparte. ¿Por qué? Pues porque nadie tenía su pan particular. Entonces había que hacer pequeños trozos para repartirlo entre todos los que estaban participando de la Pascua. Y después dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan, dijo el Señor, es mi cuerpo. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, debemos entender que el pan representaba, simbolizaba el cuerpo del Señor. Solo eso. Sus palabras no fueron literales. Un solo argumento para decir que sus palabras no fueron literales. Él estaba allí, ¿verdad? Que agarró un pedazo aquí, ¿sí? Lo dio así, se lo estuvo arrancando el cuerpo para dárselo, ¿verdad que no? Tomó el pan y fue el pan el que repartió. Entonces sus palabras no podían ser literales. Solo ese pan representaba su cuerpo. Ahora, hermanos, es importante recalcar esto porque es importante. Es importante dado que seguramente muchos de ustedes que vienen del trasfondo católico romano, bueno, pues traerán y estarán muy conscientes, y todos lo estamos, de la doctrina de la Iglesia Católica Romana con respecto a este asunto del pan y del vino, ¿verdad? Ellos dicen que cuando el sacerdote ora y bendice el pan, realmente la sustancia del pan desaparece y se transforma realmente en la sustancia del cuerpo del Señor. Esa es su creencia. Por eso cuando los que fueron, si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, si les iba bien, la mojaban en la copita de vino, ¿verdad? Si les iba bien, porque pues el vino nunca se los dan, nada más. Si les va bien, lo mojan y se los ponen en la boca. ¿Y qué les dicen? El cuerpo de Cristo, ¿no? Y cuidadito que lo mastiquen o que lo muerdan, ¿no? Cuidadito, ¿por qué? Pues porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, eso creen ellos, pero esto, por ese argumento que decíamos, el Señor cuando lo instituyó, Él estaba presente, sus palabras no pudieron ser literales. Entonces, mis hermanos, esa doctrina es incorrecta. Y por esto es que nosotros frecuentemente cuando estamos aquí tomando la cena del Señor, como lo vamos a hacer dentro de algunos momentos, nosotros les decimos que esa galletita, que ese pan, pues es pan en ese momento, es pan cuando oramos y es pan cuando no lo comemos. Nunca deja de ser pan. Ese pan solamente representa el cuerpo del Señor Jesús. Pero saben, otra cosa que es importante señalar en este momento es para prevenir, y cuidado con esto, es para prevenir cuando a veces lo escuchan de otros lados o se ora en el momento de celebrar la cena y se ora por el pan, y hay quien dice en su oración que ese pan representa el cuerpo partido del Señor. Hay que tener cuidado porque esto es incorrecto, ¿sí? Porque el cuerpo del Señor no fue partido, no fue partido. El Señor tomó simbólicamente el lugar del Cordero Pascual. Y les enfaticé hace un momento que una característica a la hora de cocerlo era que tenía que asarse íntegro. Es decir, no se le podía quebrar ni un solo hueso. Y si el Señor iba a tomar ese simbolismo y lo iba a tomar para sí, entonces ninguno de sus huesos podía ser partido. Pero además esto sucedió así.
según vemos detalladamente en Juan capítulo 19, versículos 31 al 36. Cuando después de la crucifixión ya se acercaba la hora, las 6 de la tarde, en donde tenían que prepararse para que el día sábado celebraran los judíos el día de reposo, entonces fueron, y los dos hombres que estaban crucificados con el Señor todavía no morían. ¿Qué hicieron? Les quebraron las piernas. ¿Para qué? Para que ya no pudieran hacer peso, detenerse, y entonces el peso de su cuerpo cayera totalmente, y entonces se pudieran morir, se asfixiaran ya y murieran pronto. Por eso les quebraban las piernas. Pero cuando llegaron con el Señor Jesús, se dieron cuenta que Él ya había muerto. Y entonces a Él no hubo necesidad de romperle ninguno de sus huesos. Eso nos detalla Juan en su evangelio. Porque Él estaba tomando el lugar del Cordero Pascual que no podía ser quebrantado. Y Juan también se encarga de citar el Antiguo Testamento, todas las profecías donde decía que Él estaba cumpliendo porque ningún hueso suyo iba a ser quebrantado. Saben, tal vez, esa idea de que el cuerpo del Señor, y se dice, fue quebrantado, fue partido, se tome de nuestra Reina Valera en la cita de 1 Corintios 11:24, donde sí dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sin embargo, esa palabra partido no está bien puesta, ni está bien traducida, ¿sí? No debería estar ahí, no debería estar. Entonces, pues ese es otro elemento para que nos quede claro, mis hermanos, que orar, decir o pensar que cuando tomamos el pan representa el cuerpo partido del Señor es una idea incorrecta y debamos mejorar eso porque eso no sucedió, no sucedió. Bien, hermanos, entonces en este verso 26 que encontramos el primer elemento, que es el pan, estamos encontrando, hermanos, que el Señor está cambiando, sí, Él está cambiando la ceremonia de la Pascua y está cambiando el simbolismo de ella. El pan, sí, el pan debería comerse, pero a partir de ese momento, el pan simbolizaba su cuerpo, no quebrantado, sino entregado a la muerte. Eso significaría, eso simbolizaría partir el pan, entregarlo a la muerte. El pan simbolizaba el cuerpo del Señor entregado en una muerte sacrificial. Vamos a ver la segunda parte, el vino, verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dejamos, y espero que lo hayan seguido, dejamos la descripción de la ceremonia de la Pascua en tiempos de nuestro Señor en el momento, ¿cuál? De la comida. Ellos estaban comiendo el cordero y comiendo el pan sin levadura. Bueno, una vez terminada esa comida, venía la tercera de las 4 copas que estaban incluidas en la ceremonia. Y esa tercera copa estaba acompañada de una oración de bendición. Y por eso esa tercera copa es llamada o era llamada la copa de bendición. Y esto pues desde aquellos tiempos era así. Según lo vemos Pablo la nombra así en 1 Corintios 10:10, la copa de bendición. Bueno, esta tercera copa, esa fue seguramente la copa que se menciona en el verso 27. Tomó el Señor la copa, sigue diciendo este verso, y les dio diciendo, bebed de ella todos. Todos deberían tomar del vino de aquella copa. Cosa que en sí misma, pues no tenía algo especial esta acción. ¿Por qué? Porque eso era lo normal. Todos debían tomar de la copa. Pero el énfasis de lo especial viene en el verso siguiente, verso 28. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto.
ese vino era la sangre del nuevo pacto. Y otra vez, hermanos, tenemos que puntualizar, ya a lo mejor sin abundar tanto, lo mismo que dijimos del pan. Literalmente, esa era la sangre del Señor, de ninguna manera. Que se cortó por ahí y estuvo poniendo su sangre en la copa. No, ¿verdad que no? No eran, otra vez, no eran sus palabras literales, eran simbólicas. El vino no se transformó en su sangre, solo la simbolizaba. Y entonces es oportuno en este momento repetir lo mismo. El vino, el jugo de uva, es jugo antes de orar, es jugo de uva cuando se ora y es jugo de uva cuando se bebe. No cambia, es jugo de uva. Pero ese jugo de uva representa, simboliza la sangre del Señor. Y dice ahí, dijo el Señor, que simbolizaba la sangre del nuevo pacto. Miren, aquí en Mateo, la palabra nuevo no debería de ir. Nada más debería decir o deberíamos leer la sangre del pacto. Sin embargo, los otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, en los pasajes paralelos, ellos sí incluyen correctamente la palabra nuevo. Y entonces cuando aparece ahí la sangre del nuevo pacto, y ustedes van a estudiar y encuentran a los grandes comentaristas y estudiosos bíblicos, bueno, todos se remiten al nuevo pacto que se menciona en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Sí, es un pasaje donde se habla de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo Israel. Y eso está muy clarito, ¿verdad? Y entonces, los grandes comentaristas se meten ahí a explicar, bueno, si este nuevo pacto era con el pueblo de Israel, nosotros como iglesia, ¿cómo entramos en ese asunto? Y se la pasan ahí explicando, y hay diversas explicaciones acerca de cómo ese nuevo pacto se relaciona con la iglesia o cómo la iglesia se relaciona con el nuevo pacto. Pero saben, hoy yo no les voy a dar los detalles de esto. Si alguien se había quedado así, bueno, pónganse a estudiar en los libros. Les presto el libro si quieren para que vean. No viene al caso, es muy largo. Porque lo que yo quiero, hermanos, quiero llamar su atención, quiero centrar su atención es en el énfasis del simbolismo de la sangre del Señor. A eso quiero llevar. En la noche de la primera Pascua, la sangre del cordero inmolado libró al pueblo de Israel de la muerte. Les proveyó de la salvación de la muerte. Ellos fueron salvados por la sangre del cordero. Nada más por eso no hubo fe. Claro que hubo fe, ¿eh? La fe estaba implícita. Porque ellos creyeron, tuvieron fe a lo que Dios les había dicho a través de Moisés. Y por eso sacrificaron al cordero, pusieron la sangre allí en sus puertas. Así estaban manifestando su fe. Ellos creyeron en Dios. Pero, ¿saben, hermanos? Debemos considerar que la sangre de los sacrificios siguió siendo un elemento importante. Cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, él recibió por medio de Moisés los mandamientos de Dios. Dios los había salvado de la muerte y los había libertado de la esclavitud. Y ahora les estaba dando su ley. Y eso lo encuentran y no vayan a buscarlo. Éxodo de los capítulos 20 al 23. Y después, en Éxodo 24,
El pueblo, representado por 70 de sus líderes ancianos, él escuchó esa ley, el pueblo, a través de sus líderes. El pueblo escuchó la ley. Y entonces dijeron que ellos harían todo lo que el Señor había dicho. Éxodo 24:3. Entonces Moisés escribió todas esas palabras en un libro y edificó un altar y levantó 12 columnas. Éxodo 24:4. Luego mandó a algunos jóvenes a ofrecer sacrificios de paz y holocaustos. Éxodo 24:5. Y Moisés tomó la mitad de esa sangre, la mitad de la sangre de esos sacrificios, y la esparció sobre el altar que había levantado. Y guardó la otra mitad en tazones. Éxodo 24:6. Luego tomó el libro que había escrito y lo leyó al pueblo, a aquellos representantes, a aquellos 70 ancianos. Les leyó la ley nuevamente y el pueblo ratificó lo que había dicho anteriormente, que obedecerían todas las palabras que Dios les había dicho. Éxodo 24:7. Y el versículo 8 dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios estableció un pacto con su pueblo. El pueblo aceptó entrar en pacto con Dios. Y ese pacto entre Dios y el pueblo quedó sellado, establecido por medio de sangre. Pero saben, en el desarrollo de esa relación de pacto entre Dios e Israel, mediante la ley, quedó establecido que cuando el pueblo pecara, debería de ofrecer holocaustos. Tenía que seguir habiendo derramamiento de sangre. Ocasión especial de estos sacrificios era el día de la expiación, del cual, como ya dije, deben estar por lo menos con una idea, porque ya leyeron toda la Biblia, ¿verdad? Que se encuentra ya en Levítico 16. Ese era un día especial donde una vez al año se hacían estos sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Pero esos sacrificios con su correspondiente derramamiento de sangre se tenían que ofrecer continuamente, siempre. Esto era parte del antiguo pacto. El antiguo pacto implicaba el sacrificio continuo de animales y el derramamiento de su sangre para perdón de pecados. Y esto es lo que estaba ahí en la mente de todo judío en aquellos tiempos. Esa implicación. Pero el Señor, volvamos al texto de Mateo 26, y Él está diciendo, esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese antiguo pacto estaba siendo abolido. Ahora ya no había que sacrificar más animales. El Señor Jesús mismo tomaría el lugar del Cordero Pascual, porque Él era perfecto. Tal era la necesidad del sacrificio. Un Cordero perfecto, sin mancha. Y Él, el Señor Jesús, lo era. Él era perfecto. Y Él sería sacrificado en la cruz, y Él derramaría su sangre. Y con esto, Él proveería el medio para el perdón de los pecados. La enorme diferencia
era que el sacrificio del Señor no necesitaba ser ofrecido continuamente como el de los animales del antiguo pacto. El sacrificio del Señor era suficiente y por eso necesario solo una vez y no más. Por eso decir que en cada misa se ofrece literalmente el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor es una verdadera aberración. Aunque le componen y dicen que es un sacrificio incruento. Bueno, ya no les platico más, pero bueno, ya ustedes saben eso, ¿verdad? Saben, allí en la carta a los Hebreos, desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 10, verso 25, nosotros encontramos una explicación muy detallada de todo esto que les acabo de decir. Así es de que al rato pueden leer, son 3 capítulos nada más. Léanlos. El antiguo pacto que fue establecido por medio de sangre, como ya vimos en Éxodo 24, y cuyo desarrollo necesitaba del derramamiento continuo de sangre, quedaba abolido para pasar a un nuevo pacto. Un nuevo pacto que sí, como todo pacto en la Biblia, necesitaba de ser ratificado por sangre, pero ahora por la sangre misma del Señor Jesús. Sangre que en realidad ahora sí perdonaría todos los pecados, remitiría todos los pecados. Y que solamente era necesario derramar una sola vez y para siempre. Entonces, mis hermanos, el Señor cambia otra vez, sigue cambiando la celebración de la Pascua. Él iba a tomar el lugar del Cordero para ofrecerse en sacrificio. En ese sacrificio Él ofrecería su sangre para la remisión de los pecados. Los animales ya no. Ahora era Él. Y así llegamos al final de la narración. Y en el verso 29, el Señor dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hermanos, esta declaración del Señor es una declaración de triunfo. Una declaración de triunfo. Ciertamente el Señor iba a morir, como ya lo había anunciado. Y Él lo tenía que hacer porque no había otra manera en la que se podía proveer al hombre de la salvación. En que el hombre pudiera alcanzar el perdón y la remisión de sus pecados. No había otra manera. El Señor tenía que morir. Pero, de igual manera, como también lo había anunciado, Él iba a resucitar. Y después Él iba a ascender a los cielos. Y el reino que en ese tiempo Israel había rechazado, no quedaría frustrado de ninguna manera. El reino de Dios sería establecido y ahora sabemos que será cuando el Señor regrese por segunda vez. Y cuando Él regrese, triunfal, vencedor, glorioso, majestuoso, dice el Señor, me voy a sentar de nuevo con ustedes y voy a beber de este vino. Voy a volver a gustar con ustedes este vino. Por lo pronto dice, ya no beberé más. Hasta aquel día. Cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Qué glorioso. Y dice el verso 30 que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. La celebración de la Pascua llegaba a su fin. El Señor y sus discípulos cantaron el himno. ¿Nunca se habían preguntado cuál himno cantaron? Bueno, ya se los dije hace ratito y ahorita pues. El Hallel, la segunda parte del Hallel. Ya dijimos la primera, lo cantaron cuando tomaron la segunda copa. Pero ahora cuando termina la celebración
toman la cuarta copa y cantan, para terminar, la segunda parte del Halel. Así se terminaba la celebración de la Pascua. Pero miren, hay algo interesante que debemos notar. Mateo solo nos dice que el Señor y sus discípulos cantaron el himno, pero no hace mención de que bebieron la cuarta copa de vino. Bueno, algunos comentaristas dicen que ya no lo hizo por la declaración que acababa de hacer en el verso 29. Ya no tomaré, tomó la tercera copa y dijo, ya no tomaré más de este jugo de la vid. Y es que por eso ya no tomó él la cuarta copa. Pero entonces, ¿qué? Si el Señor estaba cumpliendo toda justicia, incumplió con la celebración de la Pascua, ya no importaba, ¿o sí? Porque el Señor ya había cambiado totalmente la celebración. Ya la había cambiado, ya no importaba. Él ya había cumplido con toda justicia. Y esto, mis hermanos, como les dije al principio, porque Él era y Él es el Señor. Él era el Rey, Él era el Mesías y era el soberano. Y tenía toda la autoridad para poder hacer esto. Y lo hizo. Él estaba dejando atrás el antiguo pacto y estaba estableciendo un nuevo pacto. Ya no más los sacrificios de animales, que en realidad, como dice el escritor de Hebreos, no podían perdonar los pecados. Ahora se llevaría a cabo el único sacrificio suficiente para esa remisión de pecados y para esa salvación. Eso iba a suceder ya dentro de algunas horas adelante. Faltaban pocas horas para que eso sucediera realmente, pero en este momento el Señor estaba estableciendo el significado, el nuevo ritual que simbolizaba ese sacrificio. Los discípulos, porque estamos en ese contexto, no nos podemos olvidar, estamos en ese contexto judío. Los discípulos judíos, y ellos estaban totalmente inmersos en el significado de la Pascua, el pacto que eso simbolizaba, y ahora estaban siendo partícipes de ese cambio, de cómo ese pacto antiguo estaba siendo abolido y cambiado. Se estaba estableciendo un nuevo pacto. Y nosotros, mis hermanos, nosotros no vivimos bajo ese antiguo pacto. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Para empezar, ni podíamos, no somos judíos, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros no venimos con todo ese conocimiento, con toda esa práctica, con toda esa carga y a lo mejor, aunque lo leemos y lo estudiamos y lo escuchamos, sí podemos, claro que podemos entenderlo, pero tal vez no podemos sentirnos ni percibirnos como los discípulos en aquella noche, porque ellos entendían lo que significaba, lo que simbolizaba y todos los elementos y cómo era ese antiguo pacto. Pero aunque no hayamos nacido en eso, como dije, por la gracia de Dios, cuando nosotros hemos sido rescatados por el Señor, cuando hemos sido regenerados por el Señor, nosotros ya entramos de inmediato al nuevo pacto. Ya no tuvimos que vivir ese pacto antiguo. Y esto es necesario, hermanos. Es importante que nosotros entendamos cada vez más lo que ese pacto antiguo significaba para los judíos y lo que ese cambio de pacto significó para los judíos creyentes y lo que ahora significa para nosotros también. Es importante que crezcamos en esto.
Como cada último domingo de mes, hoy, mis hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor. Y cuando lo hacemos a veces un poquito, muy poco, podemos hablar de lo que eso significa o de todo lo que implica. Y aún habiendo hablado ya aquí 50 minutos, todavía no agoto el tema de la cena del Señor. Y sin embargo, bueno, hoy hemos podido aprovechar que nos tocó este pasaje y hemos podido abundar un poco más en esto. Hemos tenido una buena oportunidad para explicar un poco más acerca del contexto y de lo que eso significaba y de lo que eso ahora significa para nosotros. Y yo, hermanos, cuánto deseo que este propósito se haya cumplido. Y lo deseo para que con un mayor entendimiento, hoy mismo y de aquí en adelante, todas las ocasiones que lo hagamos, participemos de una mejor manera de la mesa del Señor. No hay cordero. No vamos a tomar carne, porque el cordero es el Señor Jesucristo. ¿Va a haber pan? Sí. Pero ese pan simboliza, solamente representa el cuerpo muerto, ofrecido en sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese jugo de uva que vamos a tomar solamente representa la sangre. Una sangre que en verdad limpia el pecado nuestro y alcanza para limpiar el pecado de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, seguimos participando de pan y de vino. Solamente eso. No hay cordero, no hay hierbas amargas, pan y jugo de uva. Y eso, con eso, solamente recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual nosotros somos hechos salvos. Que Él nos bendiga.